Lo que sí es verdad que toda esa cantidad de contactos que nos han entrado una vez terminado la acción que desarrollamos el 15M, pues es evidente que tendremos que ponernos en contacto con ellos y ver de qué manera los Difundir, vamos ayer difundiendo, efectivamente. Daniel ayer habló de ellos se Exactamente, iban a poner con en contacto con Cáceres, Cáceres y la efectivamente, gente de Viena que leía Julio que es efectivamente. y el resto del Estado que han entrado un montón de Peticiones de peticiones de contacto. contacto y de adscripción al Frente Cívico. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar al tema de Cataluña, a ver qué propuesta y cómo podemos trabajar algo Bueno, para la para que mesa, sirva para la mesa, ¿no? Y de debate, de base de debate. bueno, la mesa lo que habría que plantear, ¿no? Lo que hemos dicho en otra historia, el choque de trenes que se está produciendo y ese choque de trenes ni nos sirve el autoritarismo del PP Ciudadanos más el silencio cómplice del PSOE, ni por supuesto tapar la corrupción de los que han estado gobernando durante estos decenios en Cataluña, ¿no? Y es que sobre esa cuestión me gustaría desarrollar una serie de ideas y que podamos llevarlas y debatirlas con la gente. De todo lo que está ocurriendo, para mí es muy importante señalar una cosa. La inmensa mayoría de los españoles y de los catalanes son víctimas de este conflicto. Víctimas que están padeciendo en estos momentos una extraordinaria falta de memoria. Es decir, este conflicto ha tapado a los ladrones de una parte y los ladrones de la otra. Los Gürtel, la Púnica, la rotura de ordenadores en la sede del PP, las comisiones, es decir, destrucción de pruebas, que eso es un delito. Está tapando el 3%, los chanchullos de la familia Pujol y un largo etcétera. Es decir, los delincuentes están enhorabuena porque se está olvidando sus fechorías, sus robos de dinero público. No se habla del dinero que la banca le ha estafado al pueblo español y que recibió y no está dispuesta a entregar y no va a entregar. No se habla de la falta de perspectiva de la juventud, la española y la catalana. No se habla de las pensiones y jubilaciones que cada año pierden poder adquisitivo. No se habla de las familias que cada vez están más cercanas al umbral de pobreza. No se habla en absoluto de la falta de sanidad, de enseñanza, tal y como han ido denunciando las mareas. Es decir, aquí hay una desmemoria extraordinaria que afecta a una inmensa mayoría de la población. Te iba a decir, con la historia de apelar a lo que es las vísceras, que esos policías al grito de a por ellos, de saliendo de Córdoba, como el otro día de aquí al lado, todo lo que es la carcundia, el facherío, además auspiciado por ellos mismos y sin ningún reparo con la careta quitada, ¿no? Claro, es que son víctimas, este segundo tipo de víctimas, son víctimas que se envuelven en la bandera. Son esos catalanes que están en situación de extrema penuria o sin porvenir y se envuelvan en las señeras creyendo que es una cuestión de bandera y no de clase dirigente. Una clase dirigente, la catalana, que ha pactado siempre con la burguesía española, es decir, el PP y el Partido Nacionalista, los nacionalistas de Cataluña, desde hace mucho tiempo, ambas burguesías han estado siempre pactando. Que te lo digan a ti, ¿no? Pues sí, que me lo digan en la cantidad de votos. Después voy a referir eso. Mira, entonces, esta gente que se envuelve en la bandera, los catalanes en la señera y aquí en la bandera constitucional, esas personas que despiden a la Guardia Civil al grito de a por ellos, oe, a por ellos, ¿quién? A los catalanes, pero no se dan cuenta que hay catalanes que no están de acuerdo con el proceso independentista, pero qué falta de visión es esta que Cataluña esté dividida en dos mitades. Pero hay algo más. Están dirigiéndose a la Guardia Civil, aplaudiéndolos, que la Guardia Civil va a cumplir una orden que le da el gobierno, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ese mismo gobierno mañana a los que están aplaudiendo le va a dar la orden de que los reprima cuando estos protesten por el paro o por situaciones. Es decir, están aplaudiendo a las fuerzas que en un momento van a volverse contra ellos por orden del gobierno. Los que han ido golpeando a las mareas blancas, a la marea de enseñanza, es decir, no se están dando cuenta qué es lo que están haciendo. Y sobre todo el odio. Eso no se puede permitir, esa inconsciencia. Y en tercer lugar, los desmemoriados de los procesos históricos. Como parlamentario, yo he visto en los 10 años que he sido diputado la cantidad de pactos que ha habido entre los gobiernos del PSOE
y del PP con Convergencia y Unión. El aliado natural de los gobiernos de Felipe González y José María Aznar fue Jordi Pujol. Es más, Felipe González fue presidente por el voto de Pujol y José María Aznar fue presidente por el voto de Pujol. Tú no tuviste que hablar catalán en la intimidad. No tuve que hablar catalán mucho también. Es decir, esto se ha olvidado. Se ha olvidado además que los catalanes, como tal pueblo, a la hora de votar, han tenido una sobredimensión a la hora de tener los escaños. Es decir, que fuerzas como Izquierda Unida, teniendo más votos, han tenido a veces menos escaños que los catalanes. Es que eso se ha olvidado ahora mismo, dónde están los responsables. Es decir, para terminar esta visión, yo creo que en España en estos momentos se está sufriendo una grave falta de memoria. Y cuando los pueblos y las gentes pierden la memoria, son víctimas. Y muchas veces están aplaudiendo a aquellos que les van a castigar después. Habrá que ver el porqué o por culpa de quiénes, ¿no? Habrá que ver también y ponerlo sobre la mesa, quiénes son los responsables de esta situación, ¿no? Porque, claro. Es que esa es la segunda parte. ¿Quiénes son los responsables? En principio, el Partido Popular. El Partido Popular, en su lucha contra Zapatero, llegó a pedir que hubiese un referéndum. Me acuerdo. Y pidió un referéndum. Rajoy pidiendo firmas, que no se nos olvide que ahí está la hemeroteca. Y el Partido Popular, cuando los catalanes votaron su estatuto en el año 2006, lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Ha ido provocando, con una visión de la historia de España que no se compadece con la historia. Es decir, lamento tener que decir que no saben historia. Cuando están hablando de la unidad de España, no saben a qué se refiere. Bastaría que cogiesen los libros y viesen la historia de Cataluña en 1640, 1714. Esto es un problema que viene de siglos y a ver si una vez lo podemos resolver. Y los otros, cuando plantean que España nos roba, no, o se están robando la familia Pujol, o se están robando lo del 3%. Pero claro, esos otros han puesto en marcha un procedimiento para ese referéndum que es chapucero. Es decir, desde una legitimidad que es pedir un referéndum, que me parece a mí que es muy correcto, pero la forma es a veces antidemocrática. Han hecho una auténtica chapuza en ese Parlamento. Ese referéndum no tenía ninguna garantía. Entonces tenemos unos por su intransigencia, su cerrazón, y otros también por su cerrazón e intransigencia, además con un lenguaje que yo no entiendo. Ahora mismo están diciendo, los referéndums son propios de las dictaduras. Por favor, no manipulen ustedes. Hay una frase de Alfonso Guerra refiriéndose a Adolfo Suárez de taúres del Mississippi, yo la retomaría. No sean ustedes taúres del lenguaje. En las dictaduras se hacían referéndum, pero no se permitía que hubiese campaña contra la propuesta oficial. Y cuando lo hizo Pinochet salió el no, cuando Claro. dejó un resquicio Efectivamente. No engañen ustedes a su pueblo. Están diciendo que la Constitución ha sido violada. Pero si ustedes la han violado permanentemente y la cambian como la cambiaron con nocturnidad y alevosía con el 135, o están ustedes hablando de un golpe a la democracia, ustedes, los autores de la ley Mordaza, los que están mandando permanentemente a la policía, incluso protegiendo, permitiendo que no se identifiquen los agentes cuando tienen la obligación de hacerlo. ¿Ustedes hablan de democracia? Los que nos dieron el trato cuando las marchas de la dignidad en Madrid, Efectivamente. como la movilización más grande, de pronto te la transforman en un problema de orden Ellos que público. no tienen ninguna autoridad moral para hablar de democracia o de los referéndums o de libertades, están lanzando a través de sus medios a que les son adictos una serie de confusiones mentales que llevan a la gente a lo que está ocurriendo en estos momentos. Y no hay una historia para enfocar de la búsqueda del martiriologio por parte de un sector del catalanismo que ve la única salida ahora mismo. Hombre, es que claro. lo hagan mártires, ¿no? Es que el catalanismo, entre otras cosas, hay personas de ellos que están en los tribunales y hay personas que están amenazadas, y yo creo que están viendo que una manera de salir airosos es liarse a la bandera, que ya han hecho muchas veces, incluso el propio Jordi Pujol, Cuando liarse la a la banca bandera. catalana. Efectivamente. Banca catalana, hay que recordar también que cuando el fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, le puso a Felipe González en lo alto de la mesa
todas las cosas que tenía Jordi Pujol, lo guardó porque Jordi Pujol era su aliado. Entonces el presidente de gobierno entonces impidió que la justicia actuase. Esto hay que decirlo ahora en estos momentos. Pues bien, ese lenguaje radical de Artur Mas y de Puigdemont en estos momentos lo que está ocultando es su falta de política que acabe con las diferencias sociales que hay en Cataluña. Los han llevado a los catalanes al paroxismo de creer que porque se consiga la independencia se van a resolver los problemas sociales. No, señores, es que estos que están gobernando, excepción de la CUP, son representantes de la burguesía catalana que siempre han pactado con la burguesía castellana, siempre. Pero eso en estos momentos se está olvidando. Ahora que has mencionado la CUP, ¿no creéis que sí que es verdad que en este proceso hay una diferencia con los anteriores procesos de auge de solicitud de la independencia? Que sí que ha calado en unas capas populares que no había calado entonces, o por lo menos que ideológicamente no solamente se está pidiendo la soberanía como nación, burgués, ¿no? Exactamente, sino que también se están pidiendo, como en el Parlamento, creo yo, en el Parlamento catalán, han pedido las CUP, otro tipo de soberanías, como la alimentaria, como la económica, como incluso la energética, en fin. Esa es para mí discrepancia sobre quién puede hegemonizar. Existiendo la CUP, ¿quién hegemoniza? Porque yo no veo que la CUP sea capaz de hegemonizar ese proceso. En todo caso sí que hay abierto un proceso ahí que es distinto y que podemos ver a dónde llega. Que podemos ver a dónde llega. Hay algo distinto. Han puesto en marcha una operación que ha despertado ilusiones. Y la gente se lo ha creído. Pero se lo ha creído y le está generando un problema. Fijaros cómo hace unos días un diputado de la antigua Convergencia y Unió ha dicho, hombre, bueno, es que eso de la independencia, y ya se está hablando incluso de que puede haber negociaciones. Yo voy a aventurar una hipótesis, me puedo equivocar. Yo creo que cuando pase el 1 de octubre, el Junts pel Sí puede que se rompa y a la CUP la echen, y entonces a partir de ahí van a negociar pues la burguesía castellana y la burguesía catalana. ¿Y el qué le van a dar a Cataluña? No, a la burguesía, no al pueblo catalán, El pueblo catalán va a tener que ir quedando parado, va a tener que ir quedando marginado a la burguesía catalana. Pues es posible que le den el cupo catalán, en semejanza con el cupo vasco, con lo cual los han comprado durante un tiempo y han hecho posible que esa ilusión que se ha despertado, que era verdad y que era peligrosa tanto para el gobierno como para el propio gobierno, la Generalitat, era muy peligroso porque venían reivindicaciones sociales de gente que estaba desesperada, pues volverán las aguas a su cauce. Y yo supongo que entonces la gente aprenderá de qué va esta cosa. Y nosotros entonces, como elemento de cohesión, como elemento de propuesta, aparte de que siempre hemos dicho lo de la República Federal, con tintes sociales, que más ahora mismo la sociedad está tensionada. Yo lo digo por mi familia que vive allí, ¿no? Y están tensionadas hasta niveles de que están en riesgo de dejarse de hablar familia y de que esto trascienda. ¿Qué mensaje le podemos nosotros como frente? Mi opinión personal. Yo creo que los pueblos tienen que ser consultados. Eso es una ley de la democracia. Y no valen excusas. O sea, el pueblo catalán, que es una nación, a ver si ya nos vamos enterando, es una nación. Porque cuando los padres de la Constitución dicen, la mayoría, que nacionalidad es igual que nación, están señalando dónde está el problema. Es decir, si aquí se quiere acabar durante un largo tiempo con el problema, el gobierno de España tiene que prometer un referéndum vinculante. E inmediatamente el gobierno de la Generalitat debe suprimir y parar ese proceso y sentarse a discutir. Sentarse a discutir cuándo se va a hacer, con qué mecanismos, con qué condiciones, con qué plazos, a fin de que los ánimos se serenen. Y entonces se le consulta a la gente en una campaña con abundante información, sin crispación, porque el principio de que el pueblo tiene que ser consultado, ese principio no se puede obviar en absoluto. Y tiene derecho a opinar. ¿Cuál es el problema? ¿Que otros pueblos pueden pedirlo? Bueno, pues que lo pidan y lo hacen. Pero cuando un gobierno es fuerte
Cuando un gobierno sabe que está haciendo una política justa, no le tiene miedo a ningún referéndum. Saben perfectamente que con su política económica y social pueden provocar una especie de reivindicación que, disfrazada de nacionalismo, haga que busquen la secesión. Alguien me podrá decir, bueno, es que la Constitución no lo permite, en absoluto. Pero imaginemos que la Constitución lo impide, que creo que no. Ustedes, señores del PSOE y del PP, ¿no pactaron un cambio constitucional en 11 o 12 días? Pues venga, cambien ustedes la Constitución en 11 o 12 días, que se hace Sin enseguida, nocturnidad, y ya está. Lo pueden ustedes hacer. Esta es una propuesta. Yo creo que en estos momentos esta propuesta, en principio, pues va a ser atacada, porque en estos momentos lo que no hay es ninguna síntoma de racionalidad. Porque las propuestas hay que escucharlas, hay que rechazarlas, hay que argumentar en contra de ellas. Los oídos se van a cerrar. Estas propuestas están hechas para pasado mañana, basado en estas dos ideas. El pueblo tiene que ser consultado, los otros tienen que parar el proceso y ahí a discutir los mecanismos que hagan posible esa consulta. Hacer política, ¿no? Evidentemente. Claro, que es para lo que además están Bueno, donde se están, supone, ¿no? y para donde el pueblo, para lo que el pueblo le pagamos, claro. Pues muy bien, pues nada, pues yo creo que con esto ya podemos tener una base para la mesa de debate y de ahí sacar una. Y que la mesa una aporte, propuesta, ¿no? claro, Podemos sacar una propuesta evidentemente, también claro. y la hacemos, la difundimos por las Todos redes nuestros y medios. nuestros medios, ¿no? Muy bien. Siguiente punto. Vamos con el tema de la situación de la asamblea en cada territorio, ¿no? Ya pillamos, Ya ¿no? vamos por ahí. Tú te has puesto en contacto con Tomás, ¿no? Y con la gente de... Exactamente.